Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Global Industries. En esta ocasión nos está acompañando Luis Felipe Echavarría, él es el presidente del Comité de Gas Natural Vehicular de la Asociación Mexicana de Gas Natural. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte acá, de que nos estés acompañando y por favor vamos a hablar un poco acerca de ese, para muchos, mito que es el gas natural, el uso de gas natural en los vehículos especialmente. Claro que sí. Pues sí, como bien lo dices, es un mito, porque se han creado algunas historias alrededor del gas natural que no son ciertas. Lo primero que tenemos que decir es que es un producto bastante seguro si se compara con otros hidrocarburos o con otros combustibles vehiculares. Sus características químicas y físicas hacen que sea así de seguro porque es más liviano que el aire, entonces no genera atmósferas explosivas y se disipa. Entonces, una de las preguntas que hacen los usuarios o los posibles usuarios es, bueno, en el caso de un accidente, ¿qué pasa? Pues tiene unos sistemas de válvulas de seguridad, tiene unos sistemas que garantizan bloqueos y además, si se llegara a disipar, pues se va a ir. Entonces, creo que el primer mito que tenemos que romper es el tema de seguridad. Es un producto bastante seguro, bastante amigable con el medio ambiente. Nosotros lo consideramos desde la Asociación Mexicana de Gas Natural como un combustible de transición porque ayuda a disminuir los agentes contaminantes, las emisiones contaminantes. No quiere decir que no contamine, pero disminuye sustancialmente. ¿Y por qué es de transición? Porque debería ser el producto que se utilice en los vehículos de una manera masiva, generando beneficios económicos a los transportistas para el día en el que podamos masificar otras tecnologías que sean muy económicas y tengan acceso a los que más contaminan, que son los que más consumen, que en últimas es donde tenemos que atacar el foco y los problemas que tienen que ver con contaminación. Se habla precisamente de un ahorro de más del 50% por kilómetro recorrido cuando utilizamos gas natural. Esto, digamos, ¿qué beneficios trae y por qué este ahorro? El ahorro está directamente al precio. El precio del gas natural no está ligado al precio del petróleo y desde más o menos el año 2011, al desligarse, empezamos a ver una diferencia importante en las curvas de estos dos precios, haciendo que el gas natural tenga un valor mucho más accesible para los usuarios. Un porcentaje de ahorro del 50% permite perfectamente que un transportista tipo taxista convierta su unidad a gas natural, ahorita hablamos un poco del tema de la conversión, creo, y lo convierta y en 5 años tenga ahorros superiores a los 350,000 pesos, ya pagando la conversión. ¿Esto qué quiere decir? Que él puede comprarse un taxi nuevo y le sobra dinero. Entonces va directamente el beneficio al bolsillo del transportista, va directamente a la opción de renovar unidades, renovar parque automotor vía financiamiento. El gas natural tiene una gran ventaja y es que todos los vehículos están identificados con un chip y ese chip permite que cada carga sea registrada y por lo tanto podamos recaudar cobros de financiamiento de la unidad, de financiamiento de la conversión u otros servicios adicionales que se puedan colgar que hacen que este sector de la población, que en muchos casos no es bancarizable, tenga acceso a temas de financiamiento o acceso a productos y servicios que de otra manera no tendría acceso a ellos. Esas son las bondades principales de ese ahorro. Felipe, hablemos ahora de los beneficios ambientales, es decir, se dice que con el gas natural hay una reducción aproximada del 70% de la emisión de CO2. Sí, es correcto. Decimos aproximada porque varía y tiene que ver con muchos factores, el estado técnico-mecánico del vehículo, pero en general podríamos lograr hasta una disminución en emisiones del CO2. ¿Por qué? Porque la combustión es mucho más eficiente. Entonces la combustión en la cámara del motor es tan eficiente que evita la emisión de partículas adicionales y la emisión de agentes contaminantes. Pero no solamente, Claudia, es CO2 lo que se reduce NOxes, se reduce CO y sobre todo, y muy importante que además lo vives aquí en la Ciudad de México, me imagino, que es cuando entran las contingencias ambientales y ves todo ese smog que te irrita los ojos y te enferma, el gas natural produce cero material particulado. Si bien recordamos todos, el material particulado es uno de los grandes factores que desatan las contingencias ambientales en la Ciudad de México y en otras 6 ciudades que son más contaminadas que la misma Ciudad de México, en México. Ustedes llevan también mucho tiempo tratando de concientizar las autoridades, de hacer que participe, porque esto también es un trabajo conjunto, es decir, de las autoridades, de los entes que lo trabajan, que lo procesan, también de la gente, del común. ¿Cómo ha sido esa comunicación, ese proceso de comunicación y de dar a conocer lo que significa y los beneficios que trae? Ha sido un trabajo muy arduo, Claudia. Yo llevo 10 años en México hablando del gas natural vehicular y de sus bondades. Estamos convencidos que se necesita voluntad política genuina para apoyar proyectos de este tipo y tomar experiencias de otros países.
En casos como Perú, Colombia, Bolivia, se desarrolló muy rápido porque el gobierno entendió que no se pueden dar saltos cuánticos a buscar soluciones de otro tipo. Por ejemplo, vámonos con lo eléctrico. Sí, lo eléctrico puede ser una opción, pero es muy costosa. Entonces el gran consumidor va a ver afectado su bolsillo y a lo mejor no lo hace. Yo, dentro de los argumentos que siempre hablo, es de sustentabilidad. O sea, cuando hablas de que algo es sustentable es porque es económicamente viable, con un impacto social positivo y que además genere un valor ambiental importante. Entonces, con esa triada completa, el gas natural se convierte en el factor primordial. Pero para responder tu pregunta, necesitamos seguir trabajando de la mano del gobierno, que se concientice y entienda que es un beneficio, que lo están pidiendo a gritos los transportistas, hoy lo están pidiendo a gritos. Entonces se necesita trabajar en políticas públicas, se necesita definir cuál es el alcance real de riesgo, se necesita medirlo en la misma medida que se mide a otros combustibles en cuanto a permisología se refiere, porque nos encontramos a veces en que hay excesos de permisología o que no es el mismo trato bajo el mismo piso para el gas natural vehicular que para otros derivados del petróleo o para otros combustibles. Ya que tocamos ese tema, pues obviamente para la gasolina hay un subsidio en general y esto pues no lo tiene el gas natural. Entonces, ¿cómo puede llegar el gas natural a competir con esos subsidios que sí tiene la gasolina y digamos con esos beneficios que se ven en términos económicos para el consumidor? Eso es lo bonito del gas natural, que no necesita subsidios y aún así es competitivo. Es decir, el gas natural tiene esa gran ventaja por su precio y por sus características, está permitiendo que el inversionista reciba una inversión esperada, no digamos que exorbitante, pero una buena remuneración por su inversión, un buen retorno de su inversión. El transportista recibe un producto económico con accesibilidades y pagos y sistemas de control y permite además que ese ahorro sea un apalancador de cambio para renovar un parque automotor que lastimosamente tenemos unidades de más de 20 años operando en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, lo bonito del gas natural es que no necesita subsidios, no necesita apoyo, necesita incentivos, que es diferente, necesita promoción, divulgación, a lo mejor tasas, a lo mejor tener en cuenta que un vehículo a gas natural convertido o 0 kilómetros, que eso es otro tema, hay una diferencia entre ellos dos, puede tener un tema arancelario de incentivos, pero es más incentivarlo. Y el gas natural, si bien es cierto, es un producto muy interesante, no es para toda la población. ¿Por qué? Porque sí lo puede acceder cualquiera, pero está enfocado es a aquel que vive de su vehículo, porque tiene una inversión asociada. Si tú a lo mejor hoy en día en México tienes un vehículo alta gama, pues no necesariamente vas a ir a buscar gas, no hoy, que no hay casi estaciones de servicio, tal vez mañana. En Europa los Audis, hay muchos Audis que es gama media, este tipo de Audi, no gama alta, ya vienen a gas natural de origen. Entonces es un proceso en el que vas invitando primero a los grandes consumidores, luego a particulares que utilizan intensivamente su vehículo y al final algún particular que dice, me meto, pero no ese es el foco y es donde está la mayor concentración de usuarios. ¿Por qué sientes que México ha tardado en entrar a ya dijiste que Colombia, que otros países han entrado a participar y a hacer uso del gas natural? ¿Por qué México se ha demorado? México, que es uno de los países pues, con muchísimo desarrollo a nivel Latinoamérica. Mi posición personal, en este caso, es que hemos sido muy afortunados al tener petróleo y eso nos generó una zona de confort, por decirlo así. Entonces dijimos, tenemos petróleo, entonces no busquemos otras alternativas, un petróleo que además hay que refinarlo, que a lo mejor la materia prima hay que importarla porque las torres de destilación no son precisamente las adecuadas para el tipo de producto base del petróleo que nosotros extraemos. Entonces nos fuimos quedando aletargados un poco en buscar alternativas que permitieran esa solución. Ese beneficio de haber sido bendecidos con un país tan lleno de riquezas, a lo mejor nos hizo demorarnos en tomar decisiones. Entonces fue un poco el proceso. El segundo tema es que en algún momento, por lo menos hasta el año 2011, estuvo ligado el precio del gas natural al precio del petróleo, entonces se movían parejo y no había una diferencia sustancial en cuanto a ahorro se refería. A partir de ese momento, creo que ha sido entendimiento, por un lado, entendimiento de autoridades, entendimiento de comunidades, entendimiento de los usuarios, que ya no tengan acceso a subsidios, los hace preocuparse mucho porque el transportista hoy también ya está viendo que el precio del combustible se va a precio de paridad internacional, entonces ya se está viendo afectado por ese costo. Entonces hoy tenemos una situación diferente, llena de beneficios hacia el gas natural, y es que el transportista hoy es el primer llamado o el que hace el primer llamado para decir necesitamos una alternativa más económica.
necesitamos una alternativa accesible y es el gas natural la respuesta hoy. ¿Cómo concibe México la renovación del parque automotor? Mira, depende mucho de los estados. O sea, se han hecho iniciativas desde la Ciudad de México para hacer chatarrizaciones y renovaciones. En general, si lo habláramos y lo hablamos con cualquier ente de gobierno, todos saben que la renovación es importante. Pero cuando se habla de movilidad y hablamos con los secretarios de movilidad, pues la movilidad es un todo, es un ecosistema. Y ese ecosistema incluye no solamente la renovación de un parque automotor, sino también sistemas de transporte masivo más eficientes, espacios para que la gente se pueda desplazar, zonas donde la gente pueda vivir adecuadamente. Y lo que yo considero es que mientras eso ocurre, que nos va a llevar un tiempo, pues ataquemos lo que sí estamos viviendo, que es un alto costo en el combustible y una contaminación directa, que por cierto, una de las fuentes que más contamina son las fuentes móviles y son las mayores generadores de enfermedades respiratorias. Gran parte del gas que se utiliza en México, de poco o mucho, es traído de Estados Unidos, es importado de Estados Unidos. ¿Cómo puede México llegar a competir y a producir también para no generar, digamos, tanta importación y comenzar también a generar esa sinergia y esa dinámica aquí de producción y consumo? Una de las grandes preocupaciones que el gobierno ha manifestado en diferentes foros es la dependencia de un solo proveedor. Muchos países en el mundo tienen inclusive una matriz energética que la importación y la dependencia del gas puede ser más alta, pero dependen de varios proveedores. Hoy Estados Unidos permite acceder al precio del gas natural más barato del mundo. Y México, con sus reservas y con la cantidad de gas, que aún así somos un país con altas reservas de gas, incluyendo el gas de esquisto, no tiene todavía la tecnología suficiente. Entonces, lo que yo considero, otra vez, es un proceso. Tenemos que ir hacia allá, pero en la medida que más va pasando el tiempo, más demanda de gas va a haber. Claro. Claro, bueno, y precisamente entonces la asociación, ¿cómo está promoviendo la transición de estos vehículos a gas, al uso de gas? Mira, se ha hecho un trabajo muy interesante aquí. Se hace un trabajo muy interesante desde la asociación con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, donde desde la presidencia de la Asociación Mexicana, Luis Vázquez, viene acompañando estos foros donde vamos con el gobierno, les contamos las bondades, presentamos indicadores reales de cómo el gas natural al llegar a una zona o región genera o incrementa el PIB de esa zona o región, el Producto Interno Bruto. Entonces, lo mostramos otra vez. No sé si utilizar el mismo término que utilicé hace un momento, pero es un ecosistema al que el gas natural aporta desde muchos ámbitos. El primero es el industrial, el segundo es el vehicular, el comercial y por último se beneficia el usuario final al tener acceso a un combustible que en cantidad alojada cerca a su vivienda es muy poca, que tiene acceso como si fuera a abrir el grifo del agua y va a tener un control y un costo mucho más bajo. Entonces la asociación lo que se ha vuelto es un promotor de los beneficios del gas natural a nivel de los estados. A nivel de políticas públicas o a nivel de acercamiento a autoridades, siempre la asociación ha tenido un contacto directo con las diferentes dependencias de gobierno a las que les atañen los permisos y estamos buscando eso, que se bien entienda el gas natural, que se bien entiendan las bondades claras que tiene en lo económico, en lo ecológico y en lo seguro, y además en todos los beneficios alrededor que hay si llega el gas natural, no solo vehicular, a una región en cuanto a generación de empleo, implementación de plantas. El gobierno hoy está pensando, tanto está pensando, que en los últimos años prácticamente se duplicó la red de gasoductos del país, prácticamente pasando de 11.000 kilómetros de gasoductos a 20.000 kilómetros de gasoductos. Se plantea sobre la mesa a zonas donde no hay forma de que llegue el gas rápido, llevarlo en gasoductos virtuales o sociales, que es sobre ruedas en GNL, para poderlo utilizar en esas zonas, porque sabemos todos que necesitamos la energía para vivir. Y si no utilizamos energía económica, pues va a ser mucho más difícil la sustentabilidad. 65% de este reflector utiliza gas natural a través de plantas de ciclo combinado y para su generación. Luis Felipe, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar para nuestros televidentes con respecto al uso del gas natural? Sí, dos cosas cortas que se nos pasaron. Uno, hay dos esquemas, la conversión vehicular, que es para vehículos que ya existen y son vehículos full injection, que se les hace una conversión muy simple y se les financia por consumo. Y vienen vehículos 0 kilómetros, que hay muchas marcas, sobre todo en camiones, que vienen a ofrecer este servicio. Son vehículos que en ambos casos tienen muy buen desempeño y no dañan la vida útil del motor. Y por último, pues decirle a todos que en nuestras manos está gasificar México, convertirnos al gas natural vehicular y no perder esta oportunidad que ha sido aprovechada por otros países, porque el momento es ahora. Sí esperamos que lleguen nuevas tecnologías, pero no dependen solo de México, dependen de otros desarrolladores del mundo.
Así que aprovechemos el momento y traigamos beneficios tangibles, sostenibles para el transportista, para México y pues para todos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Luis Felipe Chavarría, presidente del Comité de Gas Natural Vehicular de la Asociación Mexicana de Gas Natural. Nos acompañó hoy. Yo soy Claudia Echeverry, esto es Global Industries y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y también los espero en una próxima emisión. Endresen Hauser, compañía suiza con 20 años de experiencia en México, ofrece soporte a sus clientes con una amplia gama de instrumentos, servicios y soluciones de automatización en procesos industriales. El mundo de Endresen Hauser es el de los procesos. No importa el tamaño del proyecto, sus productos, servicios y soluciones siempre están listos para dar valor a los procesos del sector industrial. Endresen Hauser es People for Process Automation.